Capítulo 1. El secreto mejor guardado de la crianza sabia de hijos. Un buen lugar para empezar es darles algo de información de trasfondo. Mi mamá y mi papá se casaron el 5 de octubre de 1930. El 5 de agosto de 1931 nació mi hermano Orville. Si usted hace las cuentas como es debido, notará que no estoy revelando ningún escándalo aquí. Luego, el 2 de septiembre de 1932, ellos dieron la bienvenida a mi hermana y le pusieron por nombre Lucy, por mi madre. Casi todos la conocen como Lucy. Un par de años más tarde, el 18 de octubre de 1934, llegué yo. Yo fui, según las palabras de mi madre, una equivocación. Mis padres no resintieron mi llegada, pero traerme al mundo era, por cierto, algo que no habían planeado, y yo nunca pude olvidar eso. Orville era a todas luces el favorito de mi madre. Lucy era sin ninguna duda la favorita de mi padre, lo que me dejaba a mí preguntándome en dónde encajaba. Tanto Orville como Lucy tienen abundantes cualidades impresionantes, así que merecían toda la atención y elogios que recibieron. Mi hermano es brillante. No sé si alguna vez tomó un examen de cociente de inteligencia, pero sin duda recibiría una calificación en la categoría de acercándose a genio. También es un músico de gran talento. Estoy convencido que podría haber sido un pianista de conciertos si hubiera escogido esa carrera. Pero el corazón de este talentoso genio estaba en otra parte. Asistió al Instituto Rice, ahora llamado Universidad Rice, y a la larga terminó sirviendo al Señor a tiempo completo como misionero en Buenos Aires por más de 30 años. Lucy es una de las personas más talentosas que jamás he conocido. Como la mayoría de ustedes concordarían, su entusiasmo es absolutamente contagioso y tiene un voraz apetito por la vida. Cantó por muchos años con las Dallas Civic, un toque asombrosamente artístico en todo lo que hace. Los cuartos de su encantadora casa y las páginas de sus diarios personales serían dignos de ser fotografiados. Siendo muy buena escritora, ha escrito varios excelentes volúmenes. Muchos conocen sus libros y su ministerio con Mujeres de Fe. Con un hermano y una hermana así, ya pueden imaginarse cómo las comparaciones podrían ser potencialmente dañinas para el hermano menor. Tómese la escuela, por ejemplo. Las libretas de calificaciones de Orville eran de lo más aburridoras, absolutamente predecibles. Solo una calificación A. Las mías, pues bien, las mías tenían variedad. Yo recorría toda la escala, cubriendo toda la variedad de calificaciones. Pero mis padres parecían no apreciar esta amplia variedad de mi educación. Lo sé, porque con frecuencia me comparaban con mi hermano y de rutina sugerían que yo debería esforzarme más duro para ser como él. De manera instintiva, sabía que yo era un individuo singular con diferentes intereses y dones, pero muy rara vez sentí que se reconocieran o se apreciaran esas diferencias. Las comparaciones pueden ser punzantes. Eran recordatorios regulares de que yo no era como él, lo que hacía que me resintiera y me sintiera inepto alrededor de mi hermano. Hasta el día de hoy, Orville y yo no tenemos gran intimidad, pero tengo que admitir que mucho de eso es problema mío. No estoy seguro de que sabría cómo portarme. Por favor,
no piense que yo tuve una niñez desdichada o que me crió una familia terrible. Yo era razonablemente feliz en mi casa y a veces delirantemente feliz y despreocupado. Éramos una familia cariñosa y con frecuencia nos reíamos y cantábamos juntos. Todavía recuerdo estar entre mi hermano y hermana en el mostrador de mármol de la botica local en El Campo, Texas, durante la Segunda Guerra Mundial, cantando a grito pelado, Heil Escupitajo, Heil Escupitajo, en la misma cara del Führer. Ya no componen canciones como solían componerlas. Recibíamos un cono doble de helado por nuestras presentaciones. Nuestra casa siempre estaba llena de música, especialmente durante la temporada de Navidad. Mi hermano acompañaba en el piano, papá tocaba la armónica, mientras mi hermana y yo cantábamos. Mamá había sido soprano solista antes de empezar la familia y tenía una voz muy bien educada. Esta encantadora y musical familia mía despertó mi interés en las artes, no solo en la música clásica, sino en la gran literatura, especialmente en la poesía y el teatro. Hasta hoy me fascinan todas las bellas artes interpretativas. Así que, en general, tuve una niñez saludable y feliz. Con todo hogar tiene sus retos, y ese fue el mío. Nunca sentí que mis padres me querían o me respetaban, no profundamente. No puedo recordar muchas veces cuando ellos me hayan dado una voz de afirmación. Sinceramente, no pienso que ellos realmente supieron quién era yo, lo que los dejaba mal equipados para ayudarme a conocerme a mí mismo. Eso, de paso, es una responsabilidad primordial de la crianza de los hijos. Dicho en forma sucinta, la tarea del padre o madre es conocer a su hijo o hija y ayudar a ese hijo a descubrir la persona única y preciosa que es ante Dios y en el mundo que le rodea. Cuando se logra ese objetivo y llega el momento de dejarlo en libertad para que viva su vida independientemente, el hijo puede irse con un fuerte sentido de identidad, lo que le provee tanto seguridad como dirección para el resto de la vida. El secreto mejor guardado de la crianza sabia de los hijos, por consiguiente, es este. La tarea de un padre o madre es ayudar a sus hijos a llegar a conocerse a sí mismos, aprender a apreciarse a sí mismos y hallar satisfacción en ser ellos mismos. Mis padres me enseñaron obediencia, disciplina, compasión, generosidad, responsabilidad y lo más importante de todo, cómo tener una relación con Jesucristo. La santidad era el estándar singular más importante en nuestra casa, pero por toda la buena educación que recibí de mamá y papá, yo empecé la vida de cierto modo por cuenta propia, sin la menor idea de quién era yo. Ellos no me conocían, así que ¿cómo podrían habérmelo mostrado? Aprendiendo a adaptarme. Muchos años después, Cynthia y yo vivíamos en Dallas, mientras yo asistía al Seminario Teológico de Dallas. Yo estaba en el tercer año de un programa de 4 años, siguiendo un curso de 21 horas de estudio, y como oyente en otros 2 cursos, incluyendo uno que yo llamo Lectura Rabiosa de Griego con el Dr. Stan. El plan de estudios del curso lo llamaba Lectura Rápida de Griego, pero yo sabía mejor. Otra clase en esa mezcla académica estaba otra que enseñaba mi maravilloso mentor, el Dr. Howard Hendricks, llamada El Hogar Cristiano. Ese curso de estudio cambió todo para mí. Yo sentía motivación especial para aprender porque en septiembre de ese año habíamos traído a casa del hospital a nuestro primogénito, un pequeño llamado Kurt. Fervientemente oraba al Señor, pidiendo ayuda porque me sentía completamente falto de preparación para ser padre.
Con desesperación quería evitar las equivocaciones que mis padres habían cometido conmigo. Esta clase fue una parte principal de la respuesta de Dios. Debido a que yo no estaba seguro de por dónde empezar mi estudio en las Escrituras, acudí a Proverbios, pensando que si algún libro de la Biblia podía proveer sabiduría, sería ese. Más o menos al mismo tiempo, tomé en serio el estudio del texto hebreo y aproveché las excelentes habilidades del Dr. Bruce, a quien admiro hondamente por su profundo conocimiento de los lenguajes semíticos. Mi estudio me llevó varios años. En las Escrituras aprendí principios sobre la crianza de los hijos. Las apliqué, fracasé, analicé mis errores, hice ajustes y probé de nuevo. Luego, cuando servía como pastor de una iglesia en Irving, Texas, un suburbio de Dallas, visitaba al doctor Walke para pedirle que me dé su opinión de mi entendimiento de los versículos hebreos que estaba estudiando. Empecé a desarrollar principios de crianza de los hijos, partiendo de algunos versículos claves del Antiguo Testamento que había hallado aleccionadores. Quería cerciorarme de que mi interpretación era acertada, especialmente puesto que era tan diferente de las explicaciones que antes había oído que daban. Nuestra tarea como estudiantes de la Biblia no es concebir nuevas interpretaciones o teología innovadora, sino descubrir los significados originales y destapar la teología que ha sido tergiversada y oscurecida con el correr del tiempo. Llegué a convencerme de que las interpretaciones estándar de algunos pasajes importantes sobre la crianza de los hijos eran trágicamente defectuosas y se las estaba enseñando a otros. Así que tuve el cuidado de pedir a un respetado teólogo y erudito del hebreo que me ayude a mantener la honradez. Si se me permite dar un brinco de mi niñez y juventud al presente, quisiera revelar lo que he descubierto y que mi esposa y yo pusimos en práctica con nuestros hijos. Proverbios 22:6, como es debido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En la mayoría de manuales sobre cómo criar hijos, este versículo tiene una interpretación estándar que dice más o menos como sigue. Cría a tus hijos como personas morales, rectas, que temen a Dios y van a la iglesia. Asegúrate de que llevan su Biblia, asisten a muchas clases de estudio bíblico y que cada año asisten a campamentos bíblicos de vacaciones. Oblígalos con consistencia y disciplina a que cumplan tus reglas y regulaciones. Asegúrate de que aprendan los 10 mandamientos, la regla de oro y varios versículos clave de la Biblia. Enséñales a orar y asegúrate de que reciban a Jesucristo como su Salvador. Después de todo, con el tiempo van a sembrar su propia cizaña y es certero que se rebelarán. Ellos vivirán en ese estilo de vida rebelde por un tiempo y luego, después de que hayan sembrado su cizaña y estén cansados de travesear con el lado desenfrenado de la vida, cuando ya estén viejos y decrépitos, volverán al Señor Jesús, pero solo si los crías como es debido. No sé lo que usted piense, pero yo no hallo esto como gran consuelo. Francamente, no es gran cosa como promesa. Sin embargo, por alguna razón ha llegado a ser el método cristiano de criar hijos. Porque alguien haya consuelo en eso es algo que no entiendo. No suena como algo que Dios nos entregaría diciendo: este es un consejo sabio, haz esto y todo resultará bien. No solo que esa interpretación popular de Proverbios 22:6 no es muy reconfortante, sino que no es una verdad. Usted y yo conocemos a personas
que se criaron así, que se desenfrenaron y nunca volvieron al buen camino. Crecieron con padres creyentes, en un hogar moral, consistente, estricto, tan solo para desenfrenarse cuando se graduaron y murieron en su rebelión. Nunca dejaron de apartarse del camino correcto. Si uno escarba debajo de la superficie y vuelve al hebreo para descubrir lo que el escritor humano, bajo la dirección del Espíritu Santo, quería decir, hallará algo muy diferente a lo que se nos ha enseñado. Lo que tenemos en este versículo es un método muy refrescante, de sentido común, para criar hijos, que ofrece esperanza. Sí, pero de mayor importancia, dirección práctica. Dirección realista es lo que he llegado a esperar de la Biblia y nunca me ha defraudado. El hebreo es un lenguaje de artistas y poetas. Casi cada palabra tiene una conexión metafórica con algo de la experiencia de estas personas. La poesía hebrea, de manera especial, usa la alusión e imágenes verbales para dar significado por analogía. Así que hay una rica meseta de asociaciones culturales, incluso detrás de las frases más sencillas. Los lenguajes modernos tienen algo de esto, pero no tanto, ni al grado del hebreo. Proverbios 22:6 destila alusión poética y metáfora. Un detalle típico de la poesía hebrea es que es muy concisa. Apenas 8 expresiones, pero cada expresión empaca un cúmulo de significado cultural, apoyándose fuertemente en imágenes verbales. Así que observaremos con atención cada expresión. Instruye. Instruye viene del verbo hebreo hanaki, que significa dedicar o consagrar. Aparece solo 4 veces en el Antiguo Testamento. 3 en referencia a dedicar un edificio y aquí en referencia a un niño. Como detalle interesante, la forma sustantivada del verbo significa boca. En lenguajes semíticos similares, tales como el arameo y el árabe, el término significa paladar, techo de la boca, quijadas, parte inferior de la boca, quijada inferior del caballo, boca, etc. El saber cómo esta palabra encaja en la cultura antigua del cercano Oriente nos ayudará a entender el término según se lo usa aquí. El verbo árabe, primo hermano de este término hebreo, se usa para describir la costumbre de una partera que hundía su dedo índice en el jugo exprimido de dátiles o uvas a fin de masajear al paladar del recién nacido. Esto entrenaba, o más bien alentaba el instinto de chupar del nene y así era más fácil enseñarle a mamar del pecho. Siguiendo con la idea de boca, el término en árabe también significa dar experiencia, lograr sumisión, etc. Como hace uno con un caballo mediante una cuerda en su boca. Así, en el término haná, tenemos las ideas combinadas de dedicar, entrenar, boca, dar experiencia, y de la alusión al freno del caballo, un sentido de subyugar con el propósito de enseñar y guiar. Estas múltiples alusiones a la cultura han sido tema de controversia para los expositores, algunos de los cuales quieren reducir el significado a una sola definición. Esto pudiera ser un enfoque razonable si no fuera poesía. Como un erudito del hebreo lo dice, la segmentación o regulación poética, de manera característica, depende de la brevedad de expresión. Con ese fin, la poesía emplea abundantes imágenes y figuras de lenguaje. Tal concisión a veces eleva la ambigüedad o más bien aumenta la posibilidad de significados múltiples. Dicho en forma sencilla, la poesía tiene el poder de indicar varias ideas muy complejas a la vez,
de modo que el significado tiene múltiples capas y es profundo. Tenga en mente estas ideas mientras eslabonamos el término Haná con el resto del renglón. Al niño. La palabra hebrea que se traduce niño es un término que intriga. La traducción nos lleva a pensar que el versículo tiene en mente a un niño o niña pequeños. Pero el término hebreo Naar es mucho más amplio. Se lo usaba para referirse a muchachos y muchachas en toda etapa de crecimiento. En 1 de Samuel 4:21, Naar es un recién nacido. En Éxodo 2:6, Moisés es un Naar de 3 meses. Y en 1 de Samuel 1:22, el Naar Samuel todavía tiene que ser destacado. 1 de Samuel 3:1 usa el término para describir a Samuel como muchacho sirviendo a Elí en el templo. Naar en Génesis 21:12 menciona a Ismael en su adolescencia, en tanto que en Génesis 37:2 José es un Naar de 17 años. A los jóvenes que sirvieron como mensajeros de David en 1 de Samuel 25:5 se les llama Naar, así como también un joven de edad casadera en Génesis 34:19. Aunque Naar puede ser un niño pequeño, también puede ser un joven o señorita de cualquier edad que vive bajo el techo de sus padres o está al cuidado de alguna figura autoritativa. Tenga eso en mente mientras continuamos desenvolviendo este versículo. En su camino. Una traducción más literal de esta frase sería en el camino en que debe andar. Los padres, por lo general, piensan que no hay sino un camino en el que el hijo debe andar, el camino de los padres. Piensan que la forma en que los criaron a ellos era y sigue siendo la manera correcta. O tal vez piensan que algún método que hayan en algún manual de psicología o en algún libro de algún famoso teólogo o pastor es el camino. Leen la frase, en el camino en que deben andar, y dan por sentado que es el único camino. Errado. La traducción literal del hebreo es de acuerdo a su camino, o incluso más literalmente, según la boca de su camino. Allí tenemos boca de nuevo, formando un juego de palabras con Haná. Algunos estudiosos dicen que el libro de Proverbios presenta solo 2 caminos en que una persona puede ir: el camino del sabio justo o el camino del necio pecador. En un sentido amplio, eso es correcto, pero el brillante y muy complejo uso de las palabras en esta expresión poética hebrea sugiere que este consejo va mucho más allá de lo obvio. La palabra hebrea clave en esta frase, que es derech, que quiere decir camino o carretera, también puede significar manera característica, como en Proverbios 30, 18 al 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre en la doncella. Siguiendo con el espíritu poético de este proverbio, ambos significados son probables, con un énfasis en la manera característica del niño. Recibimos a nuestros hijos de la mano de Dios, no como trozos de lodo suave y moldeable, listo para ser moldeado en lo que nosotros pensamos que deben llegar a ser. Cada niño viene con un conjunto de capacidades, capacidad intelectual y una manera de percibir y pensar, todo lo cual le fue dado por Dios. Con certeza podemos influir en ellos e incluso moldearlos hasta cierto punto, pero nuestros esfuerzos tienen límites. Por un lado, si los padres ignoran o desalientan algún talento, tal vez nunca emerja. Por otro lado,
si los padres cultivan un talento, es probable que llegue a ser parte del hijo. Por favor, haga una pausa y lea este párrafo de nuevo, solo que con más detenimiento. Así que, reuniéndolo todo, tenemos un versículo que dice: dedica, inaugura, induce, da experiencia y haz sumiso al que llamas hijo o hija, de acuerdo a la manera que define la manera característica de cada niño. Cada niño o niña es único, como los copos de nieve. Incluso dentro de la misma familia, dos hijos nacidos de la misma madre y del mismo padre y criados en el mismo medio ambiente pueden ser completamente diferentes. Uno es firme y decidido, en tanto que el otro es manso y se deja persuadir con facilidad. Uno es organizado, el otro es desordenado. Uno tiene talento para materias académicas, el otro sobresale en deportes, arte o mecánica. El uno puede ser un líder natural por nacimiento, en tanto que el otro prefiere seguir y servir a otros en un papel de respaldo. Algunos tienen una disposición por lo general optimista y entusiasta, en tanto que otros, en forma natural, son melancólicos o soñadores. Piense en algunos de los personajes más conocidos de la Biblia. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, que no podían haber sido más diferentes. ¿Recuerdas a los gemelos Jacob y Esaú? ¿Cuán diferentes eran? Esaú era el aventurero, cazador por temperamento y disposición, en tanto que Jacob era más culto y refinado, prefiriendo las comodidades del hogar y preparar comidas. El hijo mayor de Isaí, Eliab, comparado con su hermano menor David, no se parecían en nada. Eliab no compuso salmos. Eliab era un engañador y sentía celos, en tanto que David demostró ser heroico, desprendido, humilde, creativo e independiente. Los mismos padres, el mismo hogar, hombres completamente diferentes. Estoy convencido de que una de las principales razones para la rebelión entre jóvenes y señoritas es que les impone expectativas que no son apropiadas para su camino. Los padres elevan a uno de los hijos como modelo para que los demás imiten. Expectativa inútil, dado que sabemos la singularidad de cada hijo. O tal vez un padre tiene un sueño en particular que espera que su hijo cumpla. Conozco a un papá que pagó para que su hijo juegue fútbol, a pesar de los obvios intereses artísticos del hijo. ¿Por qué? Porque el papá nunca pudo hacer realidad su propio sueño debido a limitaciones en su propia vida. Así que él quiere ver que su hijo tenga el sueño que él no pudo lograr. Eso es comprensible desde cierto punto de vista, pero es terriblemente frustrante y puede ser realmente destructivo. Los jóvenes quieren descubrir por sí mismos y hallar sus propios caminos, y no que les impongan a la fuerza las ideas de otro respecto a quiénes son y lo que deben hacer. ¿Cómo entonces sabemos el camino en que nuestro hijo debe andar? Al observar su camino, Proverbios 20 del 11 al 12 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Sus hijos se dan a conocer todos los días. No se desvíen. No permita que sus sentidos se emboten. No ignore lo que oye y ve. Preste atención a sus hijos mientras juegan. Observe con atención lo que hacen, cómo hacen las cosas y lo que disfrutan. Estos son indicios elocuentes, repetidos con frecuencia. Así que preste atención. Cuando vea a sus hijos hacer algo bien, anímelos y déles afirmación. Si los hijos claramente disfrutan cierta clase de actividades en particular,
provea más oportunidades para que las exploren. Conforme los niños experimentan, déles abundante espacio para fallar y probar otra cosa, sin oír ni una sola palabra de condenación y sin llamar la atención al trastorno o criticando el costo. Y aun cuando fuere viejo. La palabra hebrea que se traduce viejo en esta pintoresca expresión se deriva de la imagen de pelo en la barba. En otras palabras, el joven debe estar bien avanzado en su jornada a la vida adulta para cuando las primeras señales físicas de madurez empiecen a aparecer, y no cuando ya tiene un pie en la tumba después de una vida de rebelión. En los muchachos, los primeros bigotes, tenues como esos asomos de barba puedan ser, empiezan a aparecer entre los 15 y 17 años. Así que debemos esperar una edad similar en las jóvenes. No se apartará de él. El verbo hebreo simplemente dice desviarse. ¡Qué gran regalo de graduación! Imagínese el sentido de logro, esperanza y expectación en los corazones de los que se gradúan de la secundaria y que tienen una conciencia saludable de sí mismos y sendas claramente identificables en qué andar. Imagínese la angustia y rebelión que habrán evitado. Tantos empiezan apenas a andar a tientas por el camino correcto después de graduarse de la secundaria, a veces deambulando por los callejones oscuros de licor, drogas, conducta inmoral o ilegal y romances disfuncionales, o también pueden sufrir varios falsos arranques en varias carreras, o incluso matrimonios rotos. Ayude a sus hijos a conocerse a sí mismos, a apreciarse a sí mismos y a ser ellos mismos, y sus caminos serán evidentes por sí mismos. Sus caminos se ajustarán de manera natural a las personas que llegarán a ser al crecer. ¿Por qué entonces van a querer alejarse de eso? Esto es bueno no solo para ayudar a los hijos en su vocación. Los mismos principios se aplican también al desarrollo espiritual de los hijos. La siguiente es mi paráfrasis de este proverbio, teniendo en mente todo lo antedicho. Cultiva una sed, despierta un hambre, fomenta un apetito por las cosas espirituales en las vidas de tus hijos de cualquier edad, mientras vivan bajo tu techo, y hazlo de acuerdo a sus inclinaciones, disciplinando la desobediencia y el mal, mientras que a la vez afirmas y estimulas lo bueno, lo artístico y lo hermoso. Conforme los hijos van llegando a ser adultos, sus caminos estarán dirigidos en forma directa hacia el Salvador y así continuarán andando en la soberanía del Señor. Un principio a diferencia de una promesa. Muchos confunden los proverbios por promesas infalibles. El versículo parece dar la idea de que el Señor dice, si tú haces esto, yo me encargaré de que esto otro sea siempre el resultado. Desdichadamente, el criar hijos no es una ciencia exacta y a veces la suma no sale. Dios, en efecto, hace promesas en la Biblia y las cumple. Un proverbio, sin embargo, es un principio para la vida. En tanto que vivamos en un mundo lleno de pecado, nuestros mejores esfuerzos a veces resultarán en fracaso. Los hijos tienen voluntad propia, lo que quiere decir que a diferencia de las máquinas, uno puede hacer todo como es debido y no lograr el resultado que se espera. Uno puede preparar los hijos para que tomen decisiones responsables y sabias. No obstante, la decisión sigue siendo de ellos. Por injusto que esto sea, las consecuencias serán de ellos y suyas. Incluso cuando les hacemos acumular su cosecha de cizaña en sus propios graneros, nosotros como padres pagaremos un alto costo emocional. Si usted tiene un hijo o hija ya adultos que están viviendo en rebelión o que han escogido una vida contraria a la que usted les preparó,
le animo a que descargue por lo menos otra carga, echarse la culpa a sí mismo. Todo padre puede decir sin titubear que desearía haberlo hecho mejor. Todos los padres con hijos crecidos tenemos cosas que nos hacen estremecernos cuando miramos hacia atrás a nuestro desempeño previo. En forma natural, los fracasos vienen a la mente primero, y tal vez usted haya hecho en verdad un trabajo muy pobre como padre o madre. Tal vez usted luchó con asuntos que le impidieron ser el padre o madre que de otra manera pudieran haber sido. No obstante, las decisiones le pertenecen a su hijo. En un capítulo posterior consideraremos los temas de reconciliación y restauración. Por ahora, concéntrese en lo que puede hacer al presente para ser el mejor padre o madre posible. Una observación observada. Quiero concluir este capítulo con un ejemplo de la vida real en cuanto a cómo observar a un hijo. Quiero usar una salida típica con mi nieta Jessica. Jessica es un paquete pelirrojo de energía que un día gobernará el mundo, si se le deja salirse con la suya. Está apenas en el 3er grado, así que no podemos decir con certeza lo que ella será y para qué está mejor calificada para hacer en su vida después de graduarse de la secundaria. Predecir el futuro no es el punto de observar. Esta es apenas una instantánea a la que seguirán otras miles entre ahora y entonces. En todo el camino reflejaremos lo mejor de lo que vemos en ella, a fin de que ella llegue a conocerse a sí misma, a apreciarse a sí misma y a ser ella misma. Hace un par de años, Cynthia quería ir de compras al centro comercial local en busca de algunas cosas para un viaje que se avecinaba, y resultó que Jess estaba con nosotros ese fin de semana. Cuando le dije lo que planeábamos, indicándole que los 3 iríamos al almacén esa noche, ella dijo: «Pues bien, Buba, tengo que hacer todos mis papeles». ¿Papeles? Sí, necesito 3 hojas de papel y un lápiz. Tienes que conseguirme un lápiz. Así que en pocos momentos me hallé siendo mandadero para una escolar de 1er grado. Busqué un lápiz y unas pocas hojas de papel que ella quería cortar en pedazos pequeños. Las puso en la gran guillotina que tenemos en mi oficina en casa. Yo estaba seguro de que se iba a cortar así que traté de ayudarla. Ella me miró muy seria y dijo: «Yo sé cómo hacer esto». «Ah, está bien, no lo sabía». A poco ella estaba en el asiento de mi camioneta, con su cinturón de seguridad en su lugar, y los 3 nos dirigimos al centro comercial. En sus manos ella tenía el lápiz y 3 hojas de papel, todas de diferentes tamaños. Cuando llegamos al almacén favorito de Cynthia, Jess y yo hallamos un par de asientos cómodos, provistos para esposos cansados. Qué bueno que los haya. Y aprendí que no estábamos allí para descansar ni soñarlo. Estábamos para escribir todo lo que ella hacía, todo. Nos sentamos, vimos ropas, hicimos carretillas, traté de mantener a Buba despierto. Después de un poco de esto le dije: «¿Sabes una cosa, Jess? Me estás dejando agotado». Ella dijo: «Buba, estamos en misión». Luego añadió: «Ahora vamos a escribir todo lo que vemos: luces, vestidos, piso, banca, viejo, vendedora». Ella siguió haciendo esto durante toda la salida y me mantuvo a mí trabajando con ella. Allí estaba yo, más del doble de su tamaño y con más de 60 años, pero siguiéndola a ella por todos lados. ¿Pudiera haber en esta pequeña los acicates del liderazgo? ¿Qué podrá decir en cuanto a ella su atención a los detalles y su completa despreocupación por hojas de papel de diferentes tamaños? Eso tal vez no quiera decir nada, pero con el tiempo tal vez nos ayude a nosotros y a todos los adultos en la vida de ella a aprender quién Jess está llegando a ser para que podamos mostrárselo.
Después le escribí una nota a mi hijo y a mi nuera diciéndoles lo encantadora que es Jessica y qué gran trabajo están haciendo ellos como padres y que veo en ella evidencia de buena salud, protección, cuidado, determinación y amor. Ella está aprendiendo a saber quién es, a apreciar lo que ella es y a hacer lo que ella es. Está en su camino para llegar a ser la persona que Dios la hizo para que sea. Jessica necesitará abundante dirección y corrección en el camino. Puede estar seguro. Necesitará constante estímulo y un regaño ocasional. Ella necesitará montones y montones de tiempo de los adultos en su vida, y más especialmente de sus padres. Ellos necesitarán tenerla a ella como una prioridad muy alta en sus vidas. Hace poco leí un relato real referente al evangelista Billy Graham. Su fama crecía rápidamente, empezando hace 50 años durante una espectacular serie de reuniones en Los Ángeles. Miles de personas venían, incluyendo astros de cine y atletas, y toda clase de celebridades. Todos venían para oír al hombre, para conocer al hombre. Cuando las reuniones entraron en su octava semana en Los Ángeles, consumían todo el tiempo y la energía de Graham. Dios estaba hablando por medio de él de maneras poderosas. Hacia el fin de la cruzada, la cuñada de Graham y su esposo fueron a Los Ángeles llevando consigo a una nena. El evangelista rebuscó un poco de tiempo para estar con sus familiares. Durante la reunión comentó que la niña era encantadora y preguntó, ¿de quién es esta niña? La boca de la cuñada se abrió ampliamente por la sorpresa. ¿Cómo es eso? ¿De quién es esta niña? Es tuya, Billy. Graham había estado fuera de su casa por tanto tiempo que ni siquiera reconoció a su propia hija Anne cuando la trajeron a la cruzada. Esa noche, el gran evangelista decidió pasar más tiempo en casa con sus hijos. No se deje engañar por ese mito de tiempo de calidad. Cantidad de tiempo es lo que se le exigirá a usted como padre o madre, que es su papel primordial en la vida por los próximos varios años. Lleva tiempo conocer a otra persona a profundidad, abundancia de tiempo, tiempo que usted piensa que no tiene, pero que debe hallar. Tiempo para detenerse, mirar, escuchar, animar y amar. Tiempo mirando hacia atrás que nunca lamentará.